78 mensajes perdidos. Mamá, por favor, háblanos. Por favor. Mi hijo prometió ayudarme a recuperarme de la cirugía cardíaca. En vez de eso, me dejó sola para ir a la playa con mi nuera. Cuando le llamé, él dijo, no me hagas sentir culpable, estamos aquí para relajarnos, no para servirte. Yo solo sonreí y dije, gracias por mostrarme quién eres realmente. Algunas semanas después, tomé una decisión que ellos jamás imaginarían. Ahora Javier llama sin parar. Suplica. Ruega. Pero mi teléfono permanece en silencio sobre la mesa, vibrando como un insecto moribundo. Porque lo que él no sabe, lo que ninguno de ellos sabe, es que yo no estoy enojada. Estoy en paz. Y eso es mucho peor. Déjame explicarte cómo llegamos hasta aquí. Como una madre que lo dio todo terminó siendo un número bloqueado en la lista de contactos de su propio hijo. Porque esto no empezó con 78 mensajes. Empezó con una promesa. Una promesa que Javier me hizo mirándome directamente a los ojos. Pero antes de eso, antes de la traición, antes del momento exacto en que algo dentro de mí se rompió para siempre, déjame contarte quién era yo. Quién creía que era. Me llamo Emilia. Tengo 61 años. Vivo en un departamento modesto en la Ciudad de México, el mismo lugar donde crié a mi hijo Javier después de que su padre murió hace 12 años de un infarto fulminante. Quedé viuda a los 49, con un adolescente rebelde y una cuenta bancaria que apenas alcanzaba para los gastos básicos. Pero salimos adelante. Yo me convertí en contadora freelance, trabajando desde casa, haciendo declaraciones fiscales para pequeños negocios. No era glamoroso. No me hice rica. Pero pagaba las cuentas. Siempre pagaba las cuentas. Mi vida era simple, predecible, segura. Despertaba a las 6 de la mañana, preparaba café en la misma cafetera que tengo desde hace 15 años, revisaba correos de clientes mientras el sol entraba por la ventana de la cocina. Trabajaba hasta el mediodía, luego salía a caminar por el parque del barrio, compraba verduras frescas, regresaba a casa. Los domingos eran sagrados. Javier y Daniela venían a comer. Yo pasaba horas preparando pollo en mole, su platillo favorito desde niño, ponía la mesa con el mantel de flores que me regaló mi madre y esperaba escuchar el timbre a las 2 en punto. Así había sido durante 3 años, desde que Javier se casó con Daniela. 3 años de domingos perfectos, de risas alrededor de la mesa, de sentirme necesaria, importante, amada. O al menos eso creía yo. Porque resulta que una puede vivir 61 años pensando que conoce a las personas. Pensando que el amor es correspondido. Pensando que cuando das todo, recibes aunque sea un poco de regreso. Y entonces algo pasa. Algo que te muestra la verdad. Y la verdad duele más que cualquier bisturí. En febrero, durante un chequeo médico de rutina, el doctor encontró algo. Una válvula cardíaca defectuosa. Insuficiencia mitral severa. Dijo, necesitaba cirugía a corazón abierto. No era algo menor. Era de esas cirugías donde firmas papeles aceptando que puedes no despertar. Donde te hacen elegir a quién llamar en caso de emergencia. Donde enfrentas tu propia mortalidad en una hoja de consentimiento informado. Tenía miedo. Un miedo profundo, primitivo, del tipo que te despierta a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y las manos sudando. Pero traté de no mostrarlo. Nunca fui buena mostrando debilidad. Esa fue siempre mi maldición, ser la fuerte, la que resuelve, la que aguanta. Cuando le conté a Javier, vino a mi casa esa misma tarde. Se sentó en el sofá de la sala, el mismo sofá donde solía hacer su tarea de niño, y me escuchó explicarle todo. Los riesgos, la recuperación, el tiempo que estaría vulnerable, incapaz de valerme por mí misma. Entonces él hizo algo que me llenó de alivio. Me tomó las manos y dijo, mamá, no te preocupes por nada. Yo voy a estar ahí. Voy a cuidarte durante toda la recuperación. Daniela y yo ya lo hablamos. Nos quedaremos contigo las primeras 3 semanas. No vas a estar sola ni un solo día. Te lo prometo. 3 semanas. Lo prometió. Lo dijo con esa voz firme, segura, la misma voz que usaba cuando era niño y me prometía portarse bien en la escuela. Daniela estaba junto a él, asintiendo, sonriendo con esa sonrisa perfecta que siempre me pareció un poco ensayada pero que yo elegí creer sincera. Por supuesto,
Emilia. Somos familia. Para eso estamos. Yo les creí. Dios mío, ¿cómo les creí? Sentí que todo el miedo se aliviaba un poco. No estaría sola. Mi hijo estaría ahí. Todo saldría bien. La cirugía fue programada para el 12 de marzo. Las semanas previas las pasé preparándome, comprando cosas que facilitarían mi recuperación, organizando mi cuarto para que todo estuviera al alcance de la mano. Javier venía cada 2 días a preguntar cómo iba todo, si necesitaba algo. Parecía genuinamente preocupado. Parecía. El 11 de marzo, la noche antes de la cirugía, él y Daniela vinieron a cenar. Traje comida china porque yo no podía cocinar con el estómago hecho nudo de nervios. Comimos en silencio incómodo. Antes de irse, Javier me abrazó largo rato y susurró: «Todo va a salir bien, mamá. Mañana a primera hora estaré en el hospital. No te voy a dejar sola». Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando el reloj de la sala marcar cada segundo, pensando en todo lo que podía salir mal. Pensando que tal vez esa era la última noche en mi propia cama. Pensando que tal vez debía haber dicho más te quiero. Pensando que tal vez nunca fui suficiente. A las 5 de la mañana sonó la alarma. Me bañé con el jabón antibacterial que me dieron en el hospital. Me puse ropa cómoda. Llamé un taxi. Y fui sola al hospital porque Javier dijo que llegaría directamente allá. Llegué al hospital a las 6:30 de la mañana. El edificio estaba casi vacío, solo enfermeras caminando con pasos apresurados y el olor a desinfectante que te recuerda que estás en un lugar donde la vida y la muerte negocian todos los días. Me registré en recepción, me dieron una pulsera de plástico con mi nombre y fecha de nacimiento, y me llevaron a una sala de preparación donde me hicieron cambiarme por una bata que se ataba por la espalda y me hacía sentir más vulnerable de lo que ya estaba. Una enfermera joven, de esas que sonríen demasiado para compensar las malas noticias, me puso una vía intravenosa en el brazo izquierdo. Dolió más de lo que esperaba. Otra enfermera me hizo firmar más papeles. Más consentimientos. Más maneras de decir entiendo que puedo morir y no es culpa de nadie. Eran las 7:15. Javier no había llegado. Le mandé un mensaje: «Ya estoy aquí, mi amor. Vienes en camino». 3 palomitas grises. Visto. Ninguna respuesta. A las 7:30 vino el anestesiólogo. Un hombre mayor con lentes gruesos que me explicó el procedimiento con una calma que se supone debía tranquilizarme, pero que solo me hizo sentir más pequeña. Me dijo que contara hacia atrás desde 10 cuando me pusieran la anestesia. Me dijo que no sentiría nada. Me dijo que cuando despertara, todo habría terminado. Eran las 8:10. Javier seguía sin aparecer. Le llamé. Buzón de voz. Le volví a escribir: «Hijo, ya casi es hora. ¿Dónde estás?» Nada. A las 8 en punto vinieron a buscarme. 2 camilleros me subieron a una camilla con ruedas que rechinaban contra el piso. Me llevaban por pasillos blancos, bajo luces fluorescentes que me hacían cerrar los ojos. Giré la cabeza buscando a Javier en cada esquina, en cada sala de espera. Nada. Solo pacientes con caras asustadas y familiares con caras cansadas. Pero ninguno era el mío. Entramos al quirófano. Era exactamente como en las películas. Frío. Metálico. Lleno de máquinas que hacían sonidos que no entendía. El cirujano me saludó, me dijo su nombre que olvidé inmediatamente. El anestesiólogo se acercó con una jeringa. «Emilia, vamos a empezar. Cuenta hacia atrás desde 10. 10. 9. Javier no vino. 8. Mi hijo me prometió. 7. Me lo prometió mirándome a los ojos. 6. 5. ¿Por qué? 4. 3. Y todo se volvió negro. Desperté en recuperación. No sé cuánto tiempo después. Podían haber sido minutos u horas. El tiempo no existía. Solo existía el dolor. Un dolor profundo, central, como si me hubieran partido en dos y me hubieran vuelto a coser con alambre de púas. Tenía un tubo en la garganta que me impedía gritar. Tenía cables por todos lados. Tenía miedo. Y estaba sola. Una enfermera se acercó cuando me vio abrir los ojos. «Tranquila, Emilia. Todo salió bien. La cirugía fue un éxito.
Ahora solo necesitas descansar. Me quitó el tubo de la garganta y tosí hasta que pensé que me iba a romper por dentro. Me dio agua con una pajita. Sabía a plástico y salvación. Mi hijo. Logré susurrar con la garganta en carne viva. Vino mi hijo. La enfermera revisó una tableta. No hay nadie registrado como visitante para usted. ¿Quiere que llamemos a alguien? No hay nadie registrado. Las palabras flotaron en mi cerebro nublado por la anestesia. No vino. Prometió estar ahí cuando despertara y no vino. No, dije. No llamen a nadie. Me pasaron a una habitación privada alrededor del mediodía. Una habitación pequeña con una ventana que daba a un estacionamiento gris. Me acomodaron en la cama con cuidado, conectaron más máquinas, me explicaron cómo usar el botón para pedir ayuda. Y me dejaron sola otra vez. A las 3 de la tarde, Javier finalmente llegó. Entró a la habitación con un ramo de flores amarillas, esas flores genéricas que venden en la tienda del hospital, y una sonrisa que no le alcanzaba a los ojos. Mamá, perdón por llegar tarde. Había un tráfico horrible. ¿Cómo te sientes? Tráfico horrible. Como si eso justificara perderse la cirugía de corazón abierto de tu madre. Como si eso borrara las horas que pasé sola, asustada, buscándolo en cada rostro antes de que me durmieran. Estoy bien, mentí. Porque eso es lo que las madres hacemos. Mentimos para que nuestros hijos no se sientan mal. Se sentó en la silla junto a mi cama. Puso las flores en la mesa sin buscar un florero. Se quedó 15 minutos mirando su celular más que a mí. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Me dijo que tenía que irse porque Daniela lo estaba esperando. Me dio un beso en la frente que se sintió frío. Y se fue. Esa noche, sola en esa habitación de hospital, conectada a máquinas que monitoreaban cada latido de mi corazón recién reparado, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Era pequeño todavía. Apenas un susurro. Pero estaba ahí. Al día siguiente vino por la mañana. 30 minutos. Trajo un jugo que no podía tomar porque estaba en dieta líquida. No se quedó a ayudarme cuando vino la enfermera a cambiarme los vendajes. Dijo que la sangre lo mareaba. El tercer día vino por la tarde. 20 minutos. Daniela lo acompañó. Se tomó una selfie conmigo, con mi cara hinchada y mi bata de hospital, y la subió a Instagram con un texto emotivo, acompañando a mi suegra querida en su recuperación. La familia siempre está primero. 143 likes. 27 comentarios diciendo que no era tan amorosa. El cuarto día me dieron de alta. El doctor me explicó los cuidados que necesitaría. Nada de esfuerzo físico. Ayuda para bañarme. Alguien que cambiara mis vendajes 2 veces al día. Alguien que me ayudara a caminar los primeros días porque el equilibrio estaría afectado. Medicamentos cada 6 horas. Revisión constante de signos de infección. Javier estaba ahí cuando el doctor explicaba todo esto. Asentía. Tomaba notas en su celular. Parecía el hijo perfecto. Y yo, ingenua yo, todavía creía que cumpliría su promesa. Llegamos a mi departamento alrededor de las 4 de la tarde. Javier me ayudó a subir las escaleras despacio, sosteniéndome del brazo como si fuera de cristal. Cada escalón era una pequeña tortura. El pecho me ardía. La incisión tiraba con cada movimiento. Tardamos 10 minutos en subir lo que normalmente me tomaba 30 segundos. Dentro, todo estaba exactamente como lo había dejado 4 días atrás. La taza de té a medio tomar en la mesa de la sala. El periódico doblado sobre el sofá. Mi vida congelada en el momento justo antes de que todo cambiara. Javier me ayudó a sentarme en mi cama. Acomodó las almohadas detrás de mi espalda. Me trajo agua. Me dio las pastillas que el doctor había recetado. Bueno, mamá, dijo mirando su reloj. Daniela y yo tenemos que ir a casa a recoger algunas cosas. Nos instalamos aquí mañana temprano, ¿sí? Hoy ya es muy tarde y todavía no hemos empacado nada. Mañana. No hoy. Hoy me quedaría sola la primera noche después de una cirugía de corazón abierto. Pero el doctor dijo que necesito supervisión constante las primeras 72 horas, le recordé tratando de mantener la voz calmada. Mamá, no exageres. Ya pasaron 4 días desde la cirugía. Estarás bien una noche. Además, si pasa algo,
Me llamas y vengo volando. Está a solo 20 minutos de aquí. 20 minutos. Como si 20 minutos no fueran una eternidad cuando tu corazón está fallando. Pero no dije nada. Solo asentí. Porque eso es lo que siempre hice. Asentir. Aceptar. No causar problemas. Se fue. Y yo me quedé ahí, sentada en mi cama, escuchando el silencio del departamento, sintiendo cada latido de mi corazón como un recordatorio de lo frágil que era. Me tomó 40 minutos reunir el valor para levantarme e ir al baño. El espejo me mostró a una extraña, pálida, demacrada, con los ojos hundidos y una tristeza que no tenía nada que ver con la cirugía. Esa noche no dormí. Tenía miedo de acostarme completamente porque no sabía si podría volver a levantarme sola. Me quedé semisentada, rodeada de almohadas, viendo las horas pasar en el reloj de la mesita de noche. 3 de la mañana. 4. 5. Cada ruido de la calle me sobresaltaba. Cada palpitación irregular me llenaba de pánico. Cuando amaneció, me sentí aliviada de haber sobrevivido. Qué triste, ¿no? Sentirse orgullosa de simplemente no morir durante la noche. Javier llegó al mediodía. Solo. Sin Daniela. Sin maletas. Perdón, mamá. Hubo un problema con el trabajo de Daniela. Necesita quedarse unos días más para resolver unas cosas. Pero yo estoy aquí. ¿Te vas a quedar entonces? Pregunté con una esperanza patética en la voz. Sí, claro. Bueno, me quedo hoy. Mañana tengo una junta importante que no puedo cancelar, pero regreso en la noche. No te preocupes. No te preocupes. Esas palabras estaban empezando a sonar huecas. Ese día me ayudó a cambiarme el vendaje. Lo hizo con cara de asco, mirando hacia otro lado, con las manos temblorosas. La herida se veía mal. Roja. Hinchada. Posiblemente infectada. ¿Crees que debería llamar al doctor? Le pregunté. Se ve normal para una cirugía reciente. No seas dramática. Dramática. Yo. La mujer que acababa de sobrevivir que le abrieran el pecho. Dramática por preocuparme de una posible infección. Se quedó hasta las 6 de la tarde. Me preparó un sándwich de jamón que apenas pude comer. Me ayudó a llegar al baño una vez. Y luego dijo que tenía que irse. Que Daniela estaba sola en casa. Que ella también lo necesitaba. Pensé que te ibas a quedar, susurré sintiendo las lágrimas empezar a formarse. Mamá, ya tengo 35 años. Tengo mi propia vida, mi propia familia. No puedo dejarlo todo para cuidarte las 24 horas. Tienes que entender eso. Su propia familia. Como si yo ya no fuera parte de ella. Como si los 35 años que dediqué a criarlo solo, a sacrificar todo por él, no significaran nada. Se fue. Otra vez sola. Otra noche de miedo y dolor y silencio. El tercer día después del alta, un domingo, no vino. Me mandó un mensaje a las 10 de la mañana. Mamá, perdón, Daniela no se siente bien. Mejor descansamos hoy. Mañana paso sin falta. Daniela no se sentía bien. Pero yo, con una herida abierta en el pecho y fiebre de 38 grados, aparentemente estaba perfectamente bien. Le contesté, hijo, creo que tengo infección. Me siento muy mal. ¿Puedes venir aunque sea un momento? 3 palomitas grises. Visto. Ninguna respuesta. Llamé a mi vecina, Victoria. Una señora de 70 años que apenas conocía más allá de saludos corteses en el elevador. Le expliqué la situación con la voz quebrada de vergüenza. Ella llegó en 5 minutos con sopa caliente y una mirada que decía todo lo que no se atrevía a expresar con palabras. Lástima. Me ayudó a cambiar el vendaje. Me dio las medicinas. Me preparó té. Me escuchó llorar sin hacer preguntas. Y cuando se fue, me dejó su número anotado en un papel amarillo con letra temblorosa. Llámame cuando necesites. Para lo que sea. Una extraña de 70 años mostró más compasión en una hora que mi propio hijo en 3 días. El lunes en la mañana, 4º día después del alta, me desperté con un mensaje de Javier. No era ¿cómo estás? O voy para allá. Era una foto. Una foto subida a sus historias de Instagram. Javier y Daniela en la playa. Trajes de baño. Cócteles con sombrillitas.
Sonrisas enormes. Y un texto. Necesitábamos esto. Desconexión total. Me quedé mirando esa imagen durante 10 minutos completos, tratando de entender, tratando de encontrarle sentido. Tu madre está en casa, sola, recuperándose de una cirugía de corazón, posiblemente con una infección, y tú estás en la playa tomando piñas coladas. Les llamé. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba una explicación que tuviera aunque fuera un mínimo de lógica. Javier contestó al quinto tono. Se escuchaba música de fondo. Risas. Olas. ¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Repetí sintiendo algo romperse dentro de mí. Javier, estás en la playa. Me prometiste que ibas a cuidarme. Me prometiste 3 semanas. Silencio. Luego un suspiro exasperado. Mamá, necesitábamos un descanso. Han sido semanas muy estresantes con todo lo de tu cirugía. Daniela estaba agotada. Nos merecíamos unos días para nosotros. Yo te necesito aquí. La herida está infectada. Tengo fiebre. No puedo ni bañarme sola. Entonces llama a una enfermera. O pídele ayuda a Victoria, esa vecina que mencionaste. Mamá, no me hagas sentir culpable. Estamos aquí para relajarnos, no para servirte. No para servirte. Esas palabras quedaron flotando en el aire como humo tóxico. No para servirte. Esas 3 palabras resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. Servirte. Como si cuidar de tu madre enferma fuera un acto de servidumbre y no de amor. Como si los 35 años que pasé sirviéndolo a él, cocinando sus comidas favoritas, lavando su ropa, pagando su universidad, sosteniéndolo cuando el mundo se ponía difícil, como si todo eso no hubiera sido más que un trabajo del que ahora él merecía vacaciones. Algo se acomodó dentro de mí en ese momento. No fue dramático. No hubo música de fondo ni un momento de revelación cinematográfica. Fue simple. Fue claro. Fue definitivo. Como cuando un hueso fracturado finalmente se asienta en su lugar. Duele, pero al menos sabes dónde estás parado. Entiendo, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi voz salió serena, casi dulce. Disfruta tu viaje, hijo. Mamá, no te pongas así. Regresamos en una semana y entonces sí me quedo contigo unos días. ¿Sí? Una semana. Cuando las 3 semanas críticas ya hubieran pasado. Cuando ya no me necesitara tanto. Cuando ya no fuera tan inconveniente. No te preocupes, Javier. Ya encontraré la manera. ¿Ves? Sabía que entenderías. Eres la mejor, mamá. Te mando fotos. Y colgó. Así. Como si nada. Como si no acabara de destrozar el último pedazo de ilusión que me quedaba sobre quién era él realmente. Me quedé sentada en mi cama, con el teléfono todavía en la mano, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No era tristeza. La tristeza ya la conocía. Esto era diferente. Esto era claridad. Fría, cortante, liberadora claridad. Sonreí. Y susurré para mí misma, gracias por mostrarme quién eres realmente. Victoria vino esa tarde como había prometido. Me trajo más sopa, me ayudó a ducharme, algo que me hizo llorar de humillación y gratitud a partes iguales. Me cambió el vendaje con manos expertas. Había sido enfermera antes de retirarse, me contó. Sabía exactamente qué hacer. Esto está infectado, dijo mirando la herida con preocupación. Necesitas antibióticos. ¿Tu doctor te dio algún número de emergencia? Llamamos. Me recetaron antibióticos más fuertes. Victoria fue a la farmacia a recogerlos. Pagó con su propio dinero porque yo no podía bajar las escaleras. Le dije que le pagaría después. Ella rechazó el dinero 3 veces antes de aceptarlo. Esa noche, mientras tomaba las pastillas nuevas y sentía la fiebre empezar a bajar lentamente, algo empezó a crecer en mi pecho. No era venganza. La venganza es ruidosa, emocional, reactiva. Esto era otra cosa. Esto era una decisión. Fría, calculada, necesaria. Me levanté de la cama con esfuerzo. Cada movimiento todavía dolía, pero el dolor ya no me asustaba. Fui al escritorio pequeño que tengo en la sala.
Abrí el cajón donde guardo documentos importantes. Extractos bancarios. Contratos. Papeles que había archivado durante años sin realmente pensar en ellos. Empecé a revisar. Y mientras revisaba, empecé a recordar. Hace 8 años, Javier tuvo problemas económicos. Acababa de empezar un negocio que fracasó en 6 meses. Quedó con deudas. Mucho estrés. Su novia de entonces, Daniela, amenazaba con dejarlo si no estabilizaba su situación. Él vino a mí llorando, como hacía cuando era niño y algo salía mal. Mamá, no sé qué hacer. Voy a perderlo todo. Yo lo abracé. Lo consolé. Y le dije lo que siempre le decía. No te preocupes. Yo te ayudo. Vendí un terreno pequeño que había heredado de mis padres. Era mi plan de retiro. Mi seguridad. Mi futuro. Lo vendí por $45,000 y se los di. Es un préstamo, le dije. Me lo devuelves cuando puedas. Él asintió, me abrazó, me prometió que me lo devolvería todo con intereses. Nunca lo hizo. Nunca mencionó ese dinero otra vez. Y yo nunca lo reclamé porque las buenas madres no le cobran a sus hijos. Las buenas madres dan sin esperar nada a cambio. 2 años después, cuando Javier se iba a casar con Daniela, no tenían dinero para el enganche de un departamento. Otra vez vino a mí. Otra vez yo vendí algo. Esta vez fueron unas joyas de mi abuela que valían unos $12,000. Te lo devuelvo, mamá, en cuanto estemos establecidos. Otra promesa. Otro olvido. Y luego, hace 3 años, cuando finalmente compraron su departamento, Javier vino con una propuesta. Mamá, estamos un poco ajustados con la hipoteca. ¿Podrías ayudarnos temporalmente con los pagos? Solo hasta que Daniela consiga un mejor trabajo. Serían como 6 meses. 6 meses se convirtieron en 8 años. $840 mensuales. Cada mes. Sin falta. Saliendo automáticamente de mi cuenta bancaria hacia la hipoteca de un departamento donde yo nunca fui realmente bienvenida. Hice los cálculos esa noche, sentada en mi escritorio con una calculadora vieja y extractos bancarios de casi una década. 45,000 del terreno. 12,000 de las joyas. 80,000 en pagos de hipoteca durante 8 años. $137,000. Ese era el precio de ser una buena madre. Y por $137,000, mi hijo no pudo quedarse conmigo 3 semanas mientras me recuperaba de una cirugía que pudo haberme matado. Por $137,000, él estaba en la playa con cócteles mientras yo le pedía a una vecina de 70 años que me ayudara a bañarme. No lloré. Ya no tenía más lágrimas. Solo tenía números. Datos. Evidencia fría de una verdad que había ignorado durante demasiado tiempo. Yo no era su madre. Yo era su banco. Su red de seguridad. Su plan de respaldo. Y los bancos no merecen amor. Solo transacciones. Abrí mi laptop. Me tomó 3 intentos ingresar la contraseña porque las manos me temblaban, no de miedo sino de algo parecido a la euforia. Entré a mi banca en línea. Busqué las transferencias automáticas. Ahí estaba, $840 programados para salir el día 1 de cada mes hacia la cuenta de la hipoteca de Javier. Moví el cursor sobre el botón de cancelar transferencia. Me quedé ahí un momento, el dedo suspendido sobre el mouse. Pensé en todas las veces que Javier me había dicho te quiero, mamá. Pensé en todos los domingos que cocinaba su platillo favorito. Pensé en la promesa que me hizo antes de la cirugía, mirándome a los ojos, sosteniendo mis manos. Y luego pensé en no me hagas sentir culpable, estamos aquí para relajarnos, no para servirte. Hice clic. Transferencia cancelada. El silencio en mi departamento era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de la laptop y mi respiración irregular. Me recosté en la silla sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. No era alivio todavía. Era algo más complejo. Era el primer paso de un camino que no sabía exactamente a dónde me llevaría, pero sabía que tenía que caminar. Cerré la laptop. Volví a la cama. Y esa noche, por primera vez desde la cirugía, dormí 6 horas seguidas. No porque el dolor hubiera disminuido, sino porque algo más profundo,
Algo que había estado roto durante mucho más tiempo que mi corazón físico, finalmente había empezado a sanar. Los siguientes días pasaron en una extraña calma. Victoria venía 2 veces al día. Por la mañana me ayudaba con el baño y el desayuno. Por la tarde cambiaba mis vendajes y se quedaba a tomar té conmigo. Hablábamos de cosas simples. Su nieta que estudiaba medicina. Mi trabajo como contadora. El clima. La telenovela que veíamos en las tardes. Nunca mencionaba a Javier. Yo tampoco. La infección empezó a ceder. La fiebre bajó. El dolor se volvió manejable. Mi cuerpo se estaba curando. Y mientras mi cuerpo sanaba, mi mente trabajaba. Observaba. Recordaba. Conectaba puntos que había ignorado durante años. Recordé la vez que Javier cumplió 16 años. Le regalé una computadora nueva que me costó el salario de 3 meses. Él la abrió, me dio las gracias sin levantar la vista, y pasó el resto del día quejándose porque no era el modelo que quería. Yo pensé, es un adolescente, ya madurará. Recordé cuando se graduó de la universidad. Yo había trabajado turnos dobles durante 4 años para pagar su colegiatura. En la ceremonia, cuando le preguntaron a quién quería agradecer, mencionó a sus profesores, a sus amigos, a su novia. Ni una sola vez dijo mi nombre. Yo pensé, está nervioso, no quiere ponerse sentimental en público. Recordé cada cumpleaños olvidado. Cada día de las madres donde el regalo era una llamada rápida de 5 minutos. Cada vez que cancelaba nuestros planes porque algo surgió. Cada vez que yo decía no te preocupes, lo entiendo cuando en realidad no entendía nada. Yo había normalizado el abandono. Lo había justificado. Lo había perdonado antes de que siquiera pidiera perdón. Porque eso es lo que me enseñaron que hacen las buenas madres. Pero nadie me enseñó que también las madres merecen respeto. Merecen ser valoradas. Merecen no ser abandonadas en su momento más vulnerable. El 7º día después de que Javier se fue a la playa, recibí un mensaje suyo. Una foto de ellos 2 brindando en un restaurante frente al mar. Último día aquí. Mañana volvemos. ¿Cómo estás, ma? ¿Cómo estás, ma? Después de 7 días. Después de prometerme 3 semanas. Después de dejarme sola con una infección que pudo haberme matado. ¿Cómo estás? Estoy mejor, respondí. Y era verdad. Estaba mejor. Pero no de la manera que él pensaba. No regresó al día siguiente como dijo. Regresó 3 días después. Apareció en mi puerta con una bolsa de pan dulce y esa sonrisa que solía derretirme, pero que ahora veía exactamente por lo que era: manipulación. Mamá, ya estoy aquí. ¿Ves que no me olvidé de ti? Traje tus conchas favoritas. Conchas. Como si el pan pudiera compensar 10 días de abandono. Entró sin esperar invitación. Se sentó en el sofá. Puso los pies sobre la mesa de centro como hacía cuando era adolescente. Te ves mucho mejor. Sabía que estabas exagerando. Ya ves que no necesitabas que me quedara. Exagerando. Una cirugía de corazón abierto. Una infección. Fiebre de 38 grados. Pero yo estaba exagerando. Sí, dije sentándome frente a él con cuidado. La incisión todavía tiraba cuando me movía rápido. Victoria fue de mucha ayuda. ¿Quién es Victoria? Mi vecina. Ella me cuidó mientras tú estabas en la playa. Algo cruzó por su rostro. ¿Vergüenza? ¿Culpa? Desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. Ah, qué bueno que tuviste ayuda entonces. ¿Ves? Al final todo salió bien. Al final todo salió bien. Como si el resultado justificara el abandono. Como si porque sobreviví, su traición no importara. Se quedó 20 minutos. Me contó del hotel, de la comida, de lo relajados que estaban, de lo mucho que Daniela necesitaba ese descanso. No preguntó por mis medicinas. No preguntó si necesitaba algo del supermercado. No preguntó cómo había pagado los antibióticos o quién me había llevado a la consulta de seguimiento con el doctor. Bueno, mamá, tengo que irme. Quedé de ayudar a Daniela con unas compras. Pero ya sabes dónde estoy si necesitas algo. Sí, sabía exactamente dónde estaba. A 20 minutos de distancia.
a un mundo de distancia, a una vida de distancia. Cuando se fue, saqué mi laptop otra vez. Tenía más decisiones que tomar. Entré a la página del seguro de vida que había contratado hace 15 años. $500 mensuales durante 15 años. $90,000 pagados por una póliza de $350,000 que se activaría cuando yo muriera. El beneficiario, Javier Ramírez, mi hijo. Cambié el beneficiario. Ahora era Gabriela Moreno, mi hermana. Gabriela vivía en Guadalajara. Nos habíamos distanciado durante años por razones tontas que ahora no recordaba. Pero ella había llamado cuando supo de mi cirugía. Había ofrecido venir a cuidarme. Le dije que no era necesario, que Javier estaría aquí. Ella insistió en enviarme $1,000 por si necesitas contratar ayuda, hermana. $1,000 que nunca le pedí, pero que llegaron de todas formas. Eso es familia. No las promesas vacías. No el pan dulce de disculpa, sino las acciones concretas. Guardé los cambios. El sistema me pidió confirmar. ¿Está segura de que desea cambiar al beneficiario? Sí. Nunca había estado más segura de algo en mi vida. Abrí otro documento. Mi testamento. Lo había hecho hace 5 años. Todo para Javier. El departamento donde vivía. Los ahorros que me quedaban. Los muebles de mi abuela que aún conservaba. Todo. Contacté a mi abogado por correo electrónico. Necesito modificar mi testamento. ¿Cuándo podemos reunirnos? Respondió en 2 horas. Agendamos cita para la próxima semana. Y luego hice algo que me tomó más valor que todo lo anterior. Entré a páginas de bienes raíces. Empecé a buscar departamentos en venta. No en la Ciudad de México. En Guadalajara. Cerca de donde vivía Gabriela. Vi fotos de lugares pequeños, acogedores, con buena luz. Lugares donde podría empezar de nuevo. Donde nadie me conocería como la madre de Javier. Donde yo sería simplemente Emilia. Una mujer de 61 años que sobrevivió a una cirugía de corazón y decidió que merecía algo mejor que migajas de afecto. Guardé 3 opciones en favoritos. Les pedí información. Uno costaba $120,000. Mi departamento actual valía alrededor de $200,000. Podría vender, comprar algo más pequeño allá, y tener $80,000 de colchón para vivir tranquila mis últimos años. Mis últimos años. Antes pensaba en ellos con Javier visitándome los domingos. Con nietos que tal vez llegarían. Con comidas familiares llenas de ruido y amor. Qué fantasía tan elaborada había construido. Qué hermosa mentira me había contado a mí misma. Esa noche, Victoria vino como siempre. Notó algo diferente en mí. Te ves mejor, dijo mientras preparaba té. No solo físicamente. Hay algo distinto en tus ojos. Estoy tomando decisiones, le dije. Ella sonrió. Una sonrisa triste y sabia de alguien que había vivido suficiente para entender. Las mejores decisiones siempre duelen al principio. Le conté todo. Las transferencias canceladas. El testamento que cambiaría. Los departamentos en Guadalajara. Esperaba que me dijera que estaba exagerando. Que Javier era mi hijo y merecía otra oportunidad. Que la familia es familia. En lugar de eso, tomó mi mano con sus dedos arrugados y dijo, mi hija no me habló durante 5 años porque no le presté dinero para un auto. 5 años. Emilia. Y cuando volví a saber de ella fue porque necesitaba que cuidara a mis nietos gratis mientras ella trabajaba. Algunas personas solo te buscan cuando te necesitan. Y tú no le debes tu vida a nadie que solo te ve como un recurso. Lloré. Lloré todo lo que no había llorado en semanas. Victoria me abrazó y me dejó llorar en su hombro como una niña. Y cuando terminé, me sentí más ligera. Como si cada lágrima hubiera sido un peso que cargaba y finalmente podía soltar. ¿Crees que soy mala madre? Le pregunté con la voz ronca. Creo que fuiste demasiado buena madre. Y ahora es tiempo de ser buena contigo misma. Pasaron 2 semanas más. Mi cuerpo seguía sanando. La herida cerró completamente. Los puntos se disolvieron. El dolor se convirtió en una molestia ocasional. Podía caminar sin ayuda, bañarme sola, prepararme comida simple. Físicamente, estaba recuperándome bien.
El doctor lo confirmó en mi cita de seguimiento. Su corazón está funcionando perfectamente, señora Emilia. Hizo usted un trabajo excelente cuidándose. Un trabajo excelente. Gracias a Victoria, no a mi hijo. Javier llamaba ocasionalmente, una vez cada 3 o 4 días. Conversaciones de 5 minutos. ¿Cómo estás, ma? Bien, hijo. ¿Necesitas algo? No, gracias. Bueno, te dejo, tengo que hacer unas cosas. Clic. Así eran nuestras interacciones ahora. Superficiales. Vacías. Como hablar con un conocido distante, no con alguien que compartió mi cuerpo durante 9 meses. No mencionó los pagos del departamento. Eso significaba que el banco todavía no le había notificado el atraso. Los sistemas bancarios son lentos. Le darían al menos 30 días de gracia antes de empezar a llamar. Yo sabía cómo funcionaba. Había sido contadora durante 30 años. Tenía tiempo. Tiempo para hacer lo que tenía que hacer antes de que todo explotara. El abogado vino a mi casa. Un hombre serio de 50 y tantos años con un maletín de cuero gastado. Se sentó en mi mesa de comedor y desplegó documentos. Entonces, señora Emilia, entiendo que quiere hacer cambios sustanciales a su testamento. Sí. Quiero remover a mi hijo como beneficiario único. Quiero dividir todo entre mi hermana Gabriela y una fundación de caridad que ayuda a personas mayores sin familia. Levantó las cejas, pero no hizo preguntas personales. Los buenos abogados nunca lo hacen. ¿Qué porcentajes desea asignar? 50% para mi hermana. 50% para la fundación. ¿Y su hijo? Nada. Escribió en silencio. Luego levantó la vista. Señora Emilia, debo advertirle que su hijo podría impugnar este testamento. Especialmente si puede demostrar que existía una relación previa y que el cambio fue súbito. Que lo intente. Tengo documentación de cada peso que le he dado durante los últimos 10 años. Tengo mensajes de texto mostrando su abandono durante mi cirugía. Tengo evidencia suficiente para mostrar por qué tomé esta decisión. Asintió lentamente. Entiendo. Entonces procederemos. Necesitaré que firme aquí, aquí y aquí. Firmé. Mi mano no tembló ni una sola vez. Cuando el abogado se fue, me senté en el sofá y miré alrededor de mi departamento. 30 años de vida acumulada en estas paredes. Fotos de Javier en diferentes edades. Su diploma de secundaria enmarcado. El dibujo que me hizo cuando tenía 6 años que decía «Mamá, eres la mejor del mundo» con letras torcidas. Me levanté y empecé a descolgar las fotos. Una por una. Las puse en una caja. No las tiré. No podía. Pero tampoco podía seguir mirándolas todos los días, recordándome de una relación que existía solo en mi imaginación. El dibujo fue lo último. Me quedé mirándolo durante largo rato. Mamá, eres la mejor del mundo. Qué fácil es amar a tu madre cuando tienes 6 años y ella resuelve todos tus problemas. Qué difícil cuando tienes 35 y te das cuenta de que ella también es una persona con necesidades, con miedos, con un corazón que puede romperse. Guardé el dibujo en la caja. Cerré la tapa. Y la guardé en el closet del cuarto de huéspedes que alguna vez pensé sería para mis nietos. Contacté a una agente de bienes raíces. Le expliqué que quería vender mi departamento. Vino al día siguiente. Una mujer eficiente de 40 años con tacones altos y una tablet. Recorrió cada habitación tomando fotos y notas. Es una buena propiedad, dijo. Ubicación excelente. Bien mantenida. Podemos listarla por $210,000 y probablemente conseguir ofertas rápido. El mercado está caliente ahora mismo. ¿Cuánto tiempo tomaría vender? Si tenemos suerte, 1 mes. Tal vez menos. Hagámoslo. Firmé el contrato de listado. En 3 días, las fotos estaban en línea. En 1 semana, tuvimos la primera visita. Una pareja joven esperando su primer bebé. Miraban el departamento con ojos soñadores, imaginando su futuro aquí, como yo alguna vez imaginé el mío. Les ofrecí café. Les conté que había criado a mi hijo aquí, que estas paredes tenían buenos recuerdos. Mentí, pero eran mentiras amables.
El tipo de mentiras que ayudan a vender propiedades. Hicieron una oferta 2 días después. $205,000. Acepté. Todo estaba en movimiento ahora, como piezas de dominó cayendo en secuencia. No podía detenerlo aunque quisiera. Y no quería. Llamé a Gabriela. No habíamos hablado mucho desde la cirugía más allá de mensajes cortos. Su voz sonó sorprendida cuando contestó. «Emilia, ¿estás bien? ¿Pasó algo?» «Estoy bien. Mejor que bien, de hecho. Necesito hablar contigo sobre algo importante». Le conté todo. Cada detalle. La promesa rota. El abandono. Las transferencias de dinero durante años. Las decisiones que estaba tomando. Mi plan de mudarme a Guadalajara. Hubo silencio largo del otro lado de la línea. Luego escuché un sollozo. «Emilia, yo no sabía que estabas pasando por todo esto sola. Debí haber insistido en ir cuando te operaron». No podía saber. Yo tampoco sabía que las cosas estaban tan mal hasta que pasó. «Ven a Guadalajara. Por favor. Puedes quedarte conmigo mientras buscas departamento. O quédate todo el tiempo que necesites. Tengo una habitación extra que nunca uso. Sería bueno tenerte cerca, hermana». Hermana. ¿Cuánto tiempo sin escuchar esa palabra dicha con cariño real? «Gracias, Gaby. Acepto tu oferta. Probablemente esté ahí en un mes, cuando cierre la venta del departamento». «¿Se lo has dicho a Javier?» «No, y no pienso decírselo hasta que sea necesario». Otro silencio. Luego, ¿estás segura de esto? «Es tu hijo, Emilia». «Es mi hijo. Pero yo también soy una persona. Y merecía mejor». «Sí, sí merecías». Colgamos con la promesa de hablar más seguido. Y por primera vez en años, sentí que tenía familia de verdad. No por obligación de sangre, sino por elección mutua. El primer día del mes siguiente llegó. El día en que la transferencia automática de $840 normalmente salía de mi cuenta hacia la hipoteca de Javier. Pero esta vez no salió. Esta vez, ese dinero se quedó en mi cuenta. Me senté frente a mi laptop toda la mañana esperando. Esperando el mensaje. La llamada. El momento en que Javier se daría cuenta. Llegó a las 2 de la tarde. Un mensaje. «Mamá, el banco me mandó un aviso de que el pago de este mes no se hizo. Se te olvidó hacer la transferencia». Se me olvidó. Como si 8 años de pagos puntuales pudieran olvidarse por accidente. No contesté inmediatamente. Dejé que el mensaje se quedara ahí, sin leer, durante 2 horas. Quería que sintiera aunque fuera una fracción de la ansiedad que yo sentí cuando lo llamaba desde el hospital y no contestaba. A las 4 de la tarde, respondí, «No se me olvidó». 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Finalmente, ¿qué quieres decir con que no se te olvidó? Quiero decir que decidí dejar de hacer esos pagos. El teléfono sonó inmediatamente. «Javier». Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hiciste el pago?» «Porque ya no voy a hacerlo, Javier». «¿Cómo que no vas a hacerlo? Llevamos años con este acuerdo». «No teníamos un acuerdo. Tú tenías una necesidad y yo la cubrí. Durante 8 años. $80,000. Sin preguntarte cuándo ibas a empezar a pagar tú mismo. Sin recordarte que dijiste que serían solo 6 meses. Mamá, no puedes hacer esto. Tenemos un presupuesto basado en que tú pagas esa parte. Si dejas de pagar, vamos a tener problemas». Yo tuve problemas hace un mes cuando estaba sola en casa con una infección después de una cirugía de corazón mientras tú estabas en la playa. Pero tú no estuviste ahí para ayudarme con mis problemas. Silencio. Luego, con voz más suave, casi manipuladora, «Mamá, ya hablamos de eso. Te pedí perdón. Estaba estresado y necesitaba un descanso». «No me pediste perdón, Javier. Nunca dijiste esas palabras. Y aunque lo hubieras hecho, perdón no paga una hipoteca. Perdón no borra 8 años de dependencia financiera de tu madre. Mamá, por favor, no hagas esto. Somos familia». Su voz había cambiado.
Ya no era exigente. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. Qué rápido cambian las personas cuando necesitan algo. Tienes razón, Javier. Somos familia. Y las familias se apoyan mutuamente. Se cuidan cuando están enfermas. Cumplen las promesas que hacen. Pero parece que tenemos diferentes definiciones de lo que significa familia. ¿Esto es venganza? Me estás castigando. Venganza. Qué palabra tan dramática para algo tan simple. No es venganza. Es consecuencia. Durante 35 años te he dado todo. Tiempo, dinero, amor. Y pensé que eventualmente recibiría algo de vuelta. No necesariamente dinero. Solo presencia. Solo que estuvieras ahí cuando más te necesitaba. Pero no estuviste. Y eso me mostró algo importante, que no puedo seguir siendo tu red de seguridad mientras tú ni siquiera te molestas en verificar si yo tengo una. Te llamaba. Te mandaba mensajes. Desde la playa. Mientras bebías cócteles. Mientras yo le pedía a una vecina extraña que me ayudara a bañarme porque no podía levantar los brazos. Tus llamadas no significaron nada, Javier. Eran solo ruido para sentirte menos culpable. Escuché respiración pesada del otro lado. Luego la voz de Daniela en el fondo. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás gritando? Javier murmuró algo que no alcancé a escuchar. Mamá volvió con voz tensa. Necesito que hagas ese pago. Es importante. Si no lo haces este mes, nos van a cobrar recargos. Entonces págalo tú. Es tu departamento, tu hipoteca, tu responsabilidad. No puedo. No tenemos ese dinero extra este mes. Gastamos en el viaje y... Gastaron en el viaje. Repetí las palabras dejando que el absurdo se asentara entre nosotros. Tenían dinero para una semana en la playa, pero no tienen dinero para pagar su propia casa. Eso no es justo. Merecíamos ese viaje. Habíamos estado planeándolo por meses. Yo merecía que mi hijo cumpliera su promesa. Pero aquí estamos. Hubo un largo silencio. Podía escucharlo pensando, calculando, buscando el ángulo correcto para manipularme de regreso a mi papel de siempre. Está bien, dijo finalmente. Tienes razón. Debí haber estado ahí. Fui un mal hijo. Pero no puedes dejarme en la calle por un error. Por favor, mamá. Solo este mes. Haz el pago este mes y el siguiente yo me encargo. Te lo prometo. Otra promesa. Como la promesa de 3 semanas de cuidado. Como la promesa de devolverme el dinero del terreno. Como todas las promesas que se evaporaban en el aire en cuanto dejaban sus labios. No, Javier. No, así nada más. Así nada más. Eres mi madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. Y ahí estaba. La verdadera cara. No más súplicas suaves. Solo exigencia. Indignación de que yo me atreviera a decir que no. Las madres ayudan a sus hijos, dije con calma. Pero los hijos también cuidan a sus madres. Especialmente cuando esas madres acaban de sobrevivir una cirugía de corazón. Esa ecuación tiene que balancearse, Javier. Y en nuestra relación, nunca lo ha hecho. Esto es ridículo. Voy para allá. Necesitamos hablar en persona. No tienes que venir. Voy de todos modos. Llegaré en media hora. Colgó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, sintiendo algo extraño en el pecho. No era miedo. No era arrepentimiento. Era anticipación. Durante 35 años había evitado la confrontación. Había tragado palabras. Había aceptado migajas y llamado eso amor. Pero esa Emilia había muerto en una mesa de operaciones. Esta nueva Emilia, la que había despertado con un corazón reparado y ojos claros, esa Emilia estaba lista para la conversación que debió haber ocurrido años atrás. Preparé café. Puse tazas en la mesa. No porque pensara que terminaríamos tomándolo juntos como familia, sino porque necesitaba algo que hacer con las manos. Algo normal. Algo que me recordara que no importaba lo que pasara en los próximos minutos, yo seguiría siendo yo. Ya no definiéndome por mi papel de madre, sino simplemente siendo Emilia.
Llegó exactamente 32 minutos después. Toqué la puerta con golpes fuertes, impacientes. Abrí. Estaba parado ahí con Daniela. Por supuesto que había traído refuerzos. Ella llevaba un vestido color verde menta y una expresión de preocupación que no le alcanzaba los ojos. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Javier entrando sin esperar invitación. Daniela lo siguió, sus tacones resonando contra el piso de madera. «Siéntense», dije señalando la sala. Se sentaron juntos en el sofá, presentando un frente unido. Yo tomé la silla individual frente a ellos, como en una negociación de negocios. ¿Qué era exactamente lo que era esto? «Explícame qué está pasando», demandó Javier. «Y quiero la verdad, no dramitas». «Dramitas. Reducir mi dolor a dramitas. La verdad es simple. Durante 8 años he pagado $840 mensuales de tu hipoteca. Eso suma $80,000. Antes de eso, te di $45,000 del terreno de mis padres y $12,000 de las joyas de mi abuela. $137,000 en total. Y cuando te pedí 3 semanas de tu tiempo para cuidarme después de una cirugía que pudo haberme matado, me diste 3 días mediocres y luego te fuiste a la playa». «Ya te dije que necesitábamos ese descanso», interrumpió Daniela con voz aguda. La miré directamente por primera vez. «Tú no estabas en esta conversación, Daniela. Esto es entre mi hijo y yo. Soy su esposa. Lo que lo afecta a él me afecta a mí». «Exactamente. Y lo que me afecta a mí debió haberlo afectado a él. Pero no lo hizo. Porque en esta familia, el dolor solo va en una dirección. Hacia mí. Nunca desde mí». Javier se inclinó hacia adelante. «Está bien, cometí un error. No debí irme cuando lo hice. Pero eso no justifica que me dejes sin apoyo financiero de la nada. Podías haberme dado un aviso. Podíamos haber hecho un plan de transición. Como el plan de transición que hicimos hace 8 años cuando dijiste que solo necesitabas 6 meses de ayuda. O como la conversación que nunca tuvimos sobre cuándo empezarías a pagarme de vuelta el dinero del terreno». Se recostó en el sofá, frustrado. «No tenía el dinero para pagarte. Lo sabes. Hemos tenido gastos. Gastos. Como viajes a la playa. Como el auto nuevo que compraron el año pasado. Como las cenas en restaurantes que suben a Instagram cada semana. No es justo que me juzgues por cómo gasto mi dinero». «Tienes razón. No es justo. Así como no es justo que tú hayas asumido que mi dinero era tu dinero durante casi una década. Así como no es justo que me hayas hecho creer que tenías problemas financieros mientras vivías una vida cómoda con mi dinero subsidiando tu hipoteca». Daniela puso su mano sobre la de Javier. Un gesto de apoyo. O de control. «Emilia, entiendo que estés molesta. Pero esto nos afecta mucho. Literalmente no podemos pagar la hipoteca completa este mes. Necesitamos esos $840. Entonces consíguelos de otro lado. Recorten gastos. Cancelen suscripciones. Coman en casa en lugar de restaurantes. Hagan lo que millones de personas hacen cuando tienen responsabilidades financieras. Pero no es mi problema ya». «Claro que es tu problema. Soy tu hijo». La voz de Javier subió de volumen. «No puedes simplemente abandonarme». La palabra quedó flotando en el aire. Abandonar. Él me estaba acusando a mí de abandono. El hombre que me dejó sola 3 días después de una cirugía de corazón. El hombre que nunca devolvió ni un peso de los $137,000 que le di. Ese hombre me estaba acusando de abandono. Me reí. No pude evitarlo. Una risa corta, amarga, llena de años de absurdo acumulado. ¿Abandonarte? Javier, yo no te estoy abandonando. Estoy dejando de permitir que me uses. No te estoy usando. Eres mi madre. Se supone que me ayudes. Te ayudé. Durante 35 años. Te di todo lo que tenía y algunas cosas que no tenía. Vendí mi futuro para pagarte el tuyo. Y pensé que estaba siendo buena madre. Pero lo único que hice fue criarte para creer que merecías todo sin dar nada a cambio. Se puso de pie. No voy a quedarme aquí escuchando esto. Vine a resolver un problema y lo único que haces es atacarme. No te estoy atacando. Te estoy mostrando la realidad.
Una realidad que debía haberte mostrado hace años. Javier caminó hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en la perilla. Se giró con los ojos rojos, no sé si de lágrimas o de rabia. ¿Sabes qué? Siempre supe que eras egoísta. Papá solía decirlo. Decía que todo lo hacías para sentirte superior, para que te debiéramos algo. Tenía razón. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Su padre. El hombre que había muerto hace 12 años y que Javier ahora usaba como arma porque no podía defenderse. Tu padre nunca dijo eso. Y si lo hubiera dicho, habría estado equivocado. Pero es conveniente para ti reescribir la historia, ¿verdad? Convertirme en la villana para no tener que enfrentar que tú eres el problema. ¿Yo soy el problema? Tú eres la que está destruyendo esta familia. No hay familia que destruir, Javier. Eso es lo que estoy tratando de decirte. Lo que teníamos no era familia. Era una transacción. Yo daba, tú tomabas. Y cuando finalmente necesité algo de vuelta, no estuviste. Eso no es familia. Eso es conveniencia. Daniela se puso de pie también, acomodándose el vestido. Emilia, creo que estás siendo muy dura. Javier te quiere. Solo está pasando por un momento difícil económicamente. Un momento difícil que dura 8 años. Y que mágicamente incluye dinero para vacaciones, pero no para responsabilidades. Las vacaciones son importantes para la salud mental, replicó ella con esa voz ensayada que usaba cuando quería sonar razonable. Especialmente después de todo el estrés de tu cirugía. El estrés de mi cirugía. Como si ellos hubieran sido los que estuvieron en la mesa de operaciones. Como si ellos hubieran sido los abandonados. ¿Sabes qué? Dije poniéndome de pie también. Mi incisión protestó levemente con el movimiento, un recordatorio físico de por qué estábamos aquí. Tienen razón. Soy terrible. Soy egoísta. Soy una mala madre. Y por eso, será mejor que a partir de ahora busquen ayuda en otro lado. Porque esta mala madre ya no está disponible. No puedes hacer esto, dijo Javier con voz temblorosa. ¿Qué vamos a hacer con la hipoteca? Sinceramente, Javier, no lo sé. Y por primera vez en 35 años, no es mi problema resolver. Vamos a perder el departamento. Entonces véndanlo. Consigan algo más pequeño que puedan pagar ustedes solos. Ajusten su estilo de vida a su realidad económica, como hacen los adultos responsables. Daniela tomó su bolso del sofá. Vámonos. Javier, es obvio que tu madre no está siendo racional. Tal vez cuando se le pase el berrinche podamos hablar como adultos. Berrinche. Mi límite saludable era un berrinche. Mi decisión de dejar de financiar su vida era un berrinche. No es un berrinche, Daniela. Es una decisión permanente. Y sí, váyanse. Esta conversación terminó. Javier me miró con una expresión que nunca le había visto. Era algo entre odio y desesperación. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Cuando estés sola y vieja y no tengas a nadie, vas a recordar este momento y te vas a arrepentir. Puede ser, dije con calma. Pero al menos seré pobre y sola por mis propias decisiones, no porque alguien más gastó mi dinero en la playa mientras yo me recuperaba de una cirugía. Se fueron. La puerta se cerró con un golpe que hizo vibrar el marco. Me quedé ahí parada en medio de mi sala, en el departamento que pronto ya no sería mío, rodeada de espacios vacíos donde solían estar las fotos de mi hijo. Y respiré. Por primera vez en semanas, respiré profundo sin sentir que se me rompía algo por dentro. Me senté en el sofá. Mis manos temblaban levemente. No de miedo, de adrenalina. De la sensación extraña y poderosa de haber dicho finalmente todas las cosas que había tragado durante décadas. El teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Esto no se va a quedar así. No respondí. Otro mensaje. Voy a hablar con el resto de la familia. Van a saber qué tipo de persona eres. Tampoco respondí. Un tercero. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. No te necesito. Nunca te necesité. Esa última frase debió haberme dolido. Debió haberme roto. Pero en cambio, sentí algo parecido al alivio. Porque finalmente había dicho la verdad. Nunca me necesitó.
Solo necesitó mi dinero. Y ahora que eso quedaba claro, podíamos dejar de pretender que había algo más. Victoria tocó la puerta 20 minutos después. Había escuchado los gritos desde su departamento. Entró con una botella de vino y 2 copas. Creo que hoy no es día de té. Le conté todo mientras tomábamos vino barato en vasos que no eran apropiados para vino, pero eran lo único que tenía limpio. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, levantó su copa. Por las madres que finalmente dicen basta. Brindamos. El vino sabía a libertad. O tal vez solo sabía a vino barato, pero en ese momento era lo mismo. ¿Crees que hice lo correcto? Le pregunté. Creo que hiciste lo necesario. Que no siempre es lo mismo que lo correcto, pero es más importante. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Javier no llamó. No escribió. Era como si nunca hubiera existido. Excepto que sí existía, en algún lugar, probablemente llamando a parientes que no había contactado en años para contarles su versión de la historia. Mi prima Laura llamó 3 días después. Emilia, Javier me dijo que estás teniendo problemas. Que te negaste a ayudarlo con su hipoteca y que están a punto de perder su casa. ¿Qué está pasando? Le expliqué. Todo. Los 8 años de pagos. El abandono durante la cirugía. Las promesas rotas. Hubo un largo silencio. No sabía nada de eso, dijo finalmente. Él hizo que sonara como si de repente te hubieras vuelto loca y lo estuvieras castigando sin razón. Esa es su versión. La mía tiene recibos bancarios. Dios. Emilia. Lo siento mucho. No debí haber llamado sin escuchar tu lado primero. No te preocupes. Habrá más llamadas. Javier es bueno pintándose como víctima. Hubo 2 llamadas más esa semana. Parientes distantes. Amigos de la familia que no sabían realmente nada, pero querían opinar de todos modos. A todos les di la misma explicación tranquila, sin drama, solo hechos. Algunos entendieron. Otros no. Dejé de importarme quién estaba de qué lado. La venta del departamento avanzaba. Los compradores pasaron la inspección. Se aprobó su hipoteca. La fecha de cierre se fijó para 3 semanas después. Todo estaba cayendo en su lugar como fichas de dominó cuidadosamente colocadas. Comencé a empacar. Lentamente, porque todavía no podía levantar mucho peso. Cajas de libros. Cajas de ropa. Cajas de una vida que estaba dejando atrás. Victoria me ayudaba por las tardes. Íbamos habitación por habitación, decidiendo que se venía conmigo a Guadalajara y que se vendía o donaba. La habitación de Javier fue la más difícil. Todavía tenía cosas de su adolescencia. Trofeos de fútbol. Libros de texto viejos. Una guitarra que nunca aprendió a tocar bien. Le envié un mensaje. Tienes cosas aquí. ¿Las quieres o las dono? Respondió 2 días después. Haz lo que quieras. Las doné todas. Excepto el álbum de fotos de su infancia. Ese lo guardé. No por él. Por mí. Por la madre que fui entonces, que hacía su mejor esfuerzo con lo que sabía. 2 semanas antes del cierre, recibí una llamada desde un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Señora Emilia Moreno? Sí. Habla del banco. Tenemos a un señor Javier Ramírez aquí, quien nos indica que usted es garante de su hipoteca y que hay un malentendido sobre los pagos. Mi sangre se enfrió. No soy garante de nada. Esa hipoteca está completamente a su nombre. Entiendo. Él insiste en que usted ha estado haciendo los pagos y que hubo un problema técnico este mes. No hubo problema técnico. Decidí dejar de hacer esos pagos. Eran voluntarios de mi parte, no una obligación contractual. Puede confirmar que no tiene ninguna responsabilidad legal sobre esta hipoteca. Confirmo completamente. Revisen sus documentos. Mi nombre no está en ningún papel. Escuché murmuros del otro lado. Javier discutiendo con alguien. Luego el empleado del banco volvió. Gracias por aclarar eso, señora. Que tenga buen día. Colgan. Me quedé mirando el teléfono pensando en la desesperación que debe haber sentido Javier para ir al banco con esa historia. Para intentar implicarme legalmente en su hipoteca.
para hacer un último intento de forzarme a seguir pagando. Sonreí. Una sonrisa triste pero liberada. Porque intentó. Lo intentó con todas sus fuerzas. Y falló. La última semana en el departamento fue surrealista. Las cajas estaban apiladas en cada esquina. Los muebles que no me llevaría tenían etiquetas de venta. El espacio se veía cada vez más vacío, más impersonal, como si ya no fuera mío. Y supongo que ya no lo era. En unos días pertenecería a esa pareja joven con su bebé en camino, y ellos llenarían estas paredes con sus propios recuerdos, sus propias esperanzas. Victoria vino todos los días. A veces traía comida. A veces solo su compañía. El día antes del cierre, me ayudó a empacar las últimas cosas de la cocina. ¿Estás segura de esto?, preguntó mientras envolvía platos en papel periódico. Todavía puedes cambiar de opinión. Nunca he estado más segura de algo. ¿Y si Javier cambia? ¿Y si aprende de esto? Me detuve con una taza en la mano. Era la taza que Javier me había regalado en el Día de las Madres hace 10 años. Decía mejor mamá del mundo con letras doradas que ya se estaban borrando. Si cambia, me alegraré por él. Pero ese cambio no puede depender de que yo siga siendo su red de seguridad. Tiene que venir de él, de adentro. Y yo no puedo esperarlo sacrificando mi propia paz. Envolví la taza y la metí en una caja marcada como donación. Esa noche, sola en mi habitación casi vacía, mi teléfono vibró. Era Javier. No un mensaje de texto. Una llamada. Miré la pantalla iluminarse con su nombre. Dejé que sonara. Una vez. 2 veces. 3. 4. 5. 6. Al 7º timbre, contesté. Hola, Javier. Silencio. Luego respiración irregular. Mamá. Su voz sonaba rota. Mamá, por favor. Nos van a quitar el departamento. El banco nos dio 30 días. Por favor, ayúdanos. Solo esta vez más. Te prometo que después encontraremos la manera de pagarlo nosotros. Otra promesa. ¿Cuántas llevábamos ya? No, hijo. Por favor. Ahora estaba llorando. Llorando de verdad. No sé qué más hacer. Ya intenté conseguir un préstamo y me lo negaron. Daniela está furiosa conmigo. Su familia piensa que soy un fracaso. Todo se está cayendo a pedazos y tú eres la única que puede ayudarme. Javier, escúchame bien. Voy a decir esto una sola vez. No voy a ayudarte. No porque quiera verte sufrir, sino porque ayudarte ahora sería lastimarte más. Durante 8 años te permití vivir por encima de tus posibilidades. Te permití creer que el dinero simplemente aparecía. Te protegí de las consecuencias de tus decisiones. Y lo único que logré fue criarte para ser un hombre de 35 años que no sabe cómo resolver sus propios problemas. Soy tu hijo. Lo eres. Y precisamente por eso debí haberte enseñado esto hace años. Pero nunca es tarde. Javier, pierdan el departamento si tienen que perderlo. Consigan algo más pequeño. Aprendan a vivir dentro de sus medios. Crezcan. Porque esto que estás haciendo ahora, llamándome desesperado, no es amor de hijo. Es dependencia. Y yo ya no puedo alimentar esa dependencia. Te odio. Lo dijo en voz baja, casi en un susurro. Te odio tanto. Lo sé. Y está bien. Prefiero que me odies siendo honesta que me ames por mi dinero. Colgó. No volvió a llamar. El día del cierre llegó. Firmé papeles durante 2 horas. Cada firma era un paso más lejos de la vida que conocía. La agente de bienes raíces me entregó un cheque por $198,000 después de comisiones y gastos. Lo doblé y lo metí en mi bolso. Casi $200,000. Mi futuro condensado en un pedazo de papel. Los compradores llegaron con su bebé recién nacido. La esposa me abrazó. Gracias por vendernos este lugar. Criaremos a nuestra hija aquí. Haremos muchos recuerdos felices. Espero que sí, dije con sinceridad. Este lugar merece eso. Salí del edificio donde había vivido 30 años con 2 maletas y una sensación de vértigo. Victoria me esperaba afuera con su auto.
Lista. Lista. Me llevó a la estación de autobuses. El autobús a Guadalajara salía en 1 hora. Mientras esperábamos, tomamos café aguado de máquina en vasos de plástico. ¿Vas a extrañar la ciudad?, preguntó Victoria. Voy a extrañarte a ti. Sonrió con los ojos húmedos. Tienes mi número. Y Guadalajara no está tan lejos. Puedo visitarte. Me gustaría eso. Cuando anunciaron mi autobús, nos abrazamos largo rato. Gracias, le susurré. Por todo. Por cuidarme cuando nadie más lo hizo. Cuídate, Emilia. Y recuerda que hiciste lo correcto. Aunque duela. Subí al autobús. Encontré mi asiento junto a la ventana. Mientras el autobús salía de la estación, miré la ciudad desaparecer detrás de mí. En algún lugar ahí estaba Javier. Probablemente odiándome. Probablemente culpándome por todo. Y estaba bien. Porque por primera vez, su dolor no era mi responsabilidad arreglar. El viaje duró 7 horas. Pasé la mayor parte mirando por la ventana, viendo el paisaje cambiar. Ciudades que se convertían en pueblos. Pueblos que se convertían en campos. Como mi vida transformándose frente a mis ojos. Gabriela me esperaba en la estación de Guadalajara. Cuando la vi, algo dentro de mí se rompió. Corrí hacia ella tanto como mi pecho todavía en recuperación me lo permitió. Nos abrazamos ahí en medio de la estación, 2 hermanas que habían perdido demasiado tiempo siendo extrañas. Bienvenida a casa, dijo. Casa. Qué palabra tan extraña y hermosa. Su departamento era pequeño pero acogedor. Tenía una habitación para mí con una ventana que daba a un jardín lleno de flores. Es temporal, dijo Gabriela. Hasta que encuentres tu propio lugar. O te quedas todo el tiempo que quieras. Lo que prefieras. Me quedé 2 semanas. En ese tiempo, visité 3 departamentos. El tercero era perfecto. Un lugar pequeño en un edificio tranquilo. Un dormitorio, una sala con mucha luz, una cocina funcional. Costaba $115,000. Hice la oferta ese mismo día. Mientras esperábamos que se aprobara todo, Gabriela y yo nos reconectamos. Hablamos de nuestra niñez, de nuestros padres, de los años perdidos por peleas tontas que ninguna de las dos recordaba bien. Perdimos tanto tiempo, dije una tarde mientras tomábamos café en su balcón. Pero tenemos ahora, respondió ella. Y todos los años que vienen. Mi teléfono vibraba ocasionalmente. Mensajes de Javier que no abría. Llamadas que no contestaba. Al principio eran frecuentes. Luego empezaron a espaciarse. Un mensaje cada 2 días. Luego cada 3. Luego una vez a la semana. Hasta que un día, 6 semanas después de que llegara a Guadalajara, los mensajes cambiaron de tono. Ya no eran súplicas. Ya no eran insultos. Eran algo diferente. Mamá. Vendimos el departamento. Conseguimos uno más pequeño que podemos pagar. Daniela consiguió un segundo trabajo. Yo también. Estamos aprendiendo a vivir diferente. No respondí, pero lo leí. 3 días después, otro mensaje. Sigo enojado contigo. Pero entiendo por qué lo hiciste. No lo apruebo. Pero lo entiendo. Seguí sin responder. Una semana más tarde. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Fui a tu departamento y hay otras personas viviendo ahí. Victoria me dijo que te fuiste, pero no me dijo a dónde. Finalmente, respondí. Estoy bien. Estoy en un lugar donde soy valorada por quien soy, no por lo que puedo dar. ¿Puedo saber dónde? Todavía no. Y así quedó. Él mandaba mensajes ocasionales. Yo respondía brevemente. No había reconciliación. No había momento de película donde todo se arreglaba con un abrazo. Pero había algo. Un respeto nuevo. Frágil. Condicional. Pero ahí. 2 meses después de llegar a Guadalajara, me mudé a mi propio departamento. Gabriela me ayudó a desempacar. Colgamos cortinas. Armamos muebles nuevos que compré con mi dinero, para mi espacio, para mi vida. Esa noche, sola en mi nuevo hogar, me senté en el balcón con una taza de té. El aire olía diferente aquí. Más limpio. Más fresco.
O tal vez solo olía a posibilidad. Mi teléfono vibró. Javier otra vez. Esta vez era una foto. Él y Daniela en un departamento pequeño, claramente más modesto que el anterior. Se veían cansados. Pero había algo diferente en sus ojos. Algo que se parecía a madurez. El mensaje decía: primer mes pagando todo nosotros solos. No fue fácil, pero lo logramos. Sonreí. Escribí: me alegro por ustedes. ¿Podemos hablar algún día? En persona. Algún día. Cuando ambos estemos listos. ¿Cuándo será eso? No lo sé todavía. Y era verdad. No lo sabía. Tal vez en 6 meses. Tal vez en 1 año. Tal vez nunca. Pero por primera vez, estaba bien no saberlo. Estaba bien vivir en la incertidumbre. Porque la certeza que tenía antes, esa de ser la madre que siempre estaba ahí sin importar qué, me había costado todo. Victoria me llamó esa semana. ¿Cómo va todo por allá? Bien. Diferente. Pero bien. ¿Has sabido de Javier? Un poco. Está aprendiendo. ¿Y tú? ¿Estás feliz? Me detuve a pensarlo. ¿Feliz? No exactamente. Había días difíciles. Días donde extrañaba la familiaridad de mi vida anterior, incluso con todo su dolor. Pero había algo más profundo que felicidad. Había paz. Había dignidad. Había la satisfacción tranquila de saber que finalmente me había elegido a mí misma. Estoy en camino, dije finalmente. 3 meses después de mudarme, empecé a trabajar medio tiempo en una firma de contabilidad local. Conocí gente nueva. Hice amigas. Gabriela y yo cenábamos juntas 2 veces por semana. Los domingos ya no eran para cocinar durante horas para gente que no apreciaba el esfuerzo. Eran para mí. Para caminar en el parque. Para leer. Para simplemente existir sin tener que justificar mi valor. Y los mensajes de Javier continuaban. Esporádicos. A veces pasaban semanas sin nada. Luego llegaba una foto. Un mensaje corto. Pagamos la renta a tiempo. Daniela recibió un ascenso. Estamos ahorrando. Nunca respondía con mucho. Un qué bueno aquí. Un me alegro allá. Mantenía la distancia. Porque había aprendido algo importante. Puedes amar a alguien desde lejos. Puedes desearle bien sin sacrificarte por ellos. 6 meses después de irme de Ciudad de México, recibí un mensaje diferente. Mamá, ¿recuerdas que dijiste que tal vez algún día podríamos hablar? Ya es algún día. Miré el mensaje durante largo rato. Pensé en todo el camino recorrido. En la cirugía. En el abandono. En las decisiones difíciles. En la paz encontrada. Y escribí: ven a Guadalajara el próximo mes. Te mando la dirección de una cafetería. Podemos tomar café. 1 hora. Y veremos cómo va. 1 hora. Es todo lo que puedo ofrecer ahora. Acepto. No sé qué pasará en esa cafetería. No sé si habrá reconciliación o solo cierre. No sé si Javier realmente ha cambiado o si solo está siendo estratégico. Y lo más importante, ya no necesito saberlo. Porque mi vida ya no depende de él. Mi felicidad no está condicionada a que él finalmente se convierta en el hijo que siempre quise. Soy Emilia. Tengo 62 años. Sobreviví una cirugía de corazón. Sobreviví el abandono. Y sobreviví la decisión más difícil que una madre puede tomar, dejar ir. Y si estás leyendo esto, si eres alguien que siempre ha sido el fuerte, el que da, el que resuelve, quiero que sepas algo: mereces reciprocidad. Mereces que te valoren. Y está bien dejar de ser la red de seguridad de alguien que ni siquiera se molesta en revisar si tú también necesitas ser sostenida. Porque al final, el amor verdadero no se mide en cuánto puedes soportar. Se mide en cuánto respeto hay. Y yo finalmente aprendí a respetarme a mí misma. Entonces, déjame preguntarte algo. ¿Tú ya aprendiste? ¿O sigues esperando que las personas cambien mientras tú sigues dando pedazos de ti que nunca te devuelven?